Hoy vamos a hablar de la división de polinomios. Para poder explicar la división de polinomios vamos a partir con algo súper sencillo y que conocemos desde que somos bien pequeñitos, que es la división. Entonces vamos a hablar del algoritmo de la división para entender bien cómo funciona y después lo vamos a traspasar a los polinomios. Fijaros en lo siguiente. Cuando nosotros hacíamos una división, ¿qué teníamos? Un número que llamábamos dividendo entre otro número que llamábamos divisor. Eso nos entregaba un número que llamábamos cociente como resultado de esta división con un resto. Luego vamos a ver qué pasa con estos casos de si el resto es 0 o si no es 0. El caso es que esto al final se traducía en que el dividendo era igual al divisor por el cociente más el resto. Esta idea la vamos a traspasar a los polinomios. Os vais a dar cuenta que es exactamente lo mismo, solo va a tener algunos detallitos. Vamos a ello. Entonces vamos a ver cómo hacemos con los polinomios. Con los polinomios vamos a tener también un dividendo, un divisor, un cociente y un resto. El dividendo va a ser un polinomio p de x. El divisor va a ser un polinomio d de x. El cociente va a ser un polinomio q de x. Y el resto va a ser un polinomio r de x. ¿De acuerdo? Fijaos, este d de x, como vamos a querer hacer la división entre el p y el d, este d sabemos que tiene que ser distinto del polinomio nulo. Fijaros cómo llegamos a este algoritmo, haciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo que hacíamos ahí. Es decir, que vamos a tomar p de x dividido entre d de x. Esto nos va a dar un polinomio cociente y finalmente vamos a tener un resto. Por lo tanto, si os dais cuenta, esto es exactamente lo mismo en polinomios que con números. Veamos cómo operamos con un ejemplo. Vamos a ver ahora una aplicación del algoritmo de la división para polinomios. Tenemos en este ejemplo un polinomio p de x de grado 3 que queremos dividir entre un polinomio d de x de grado 2. Para poder dividir estos polinomios, lo que vamos a hacer es primero armar esta estructura, ¿cierto? Esta estructura de dividendo entre divisor. ¿Para qué? Para obtener el cociente y el resto. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ordenarlos. Primero escribimos el dividendo, que es 6x cubo más 2x cuadrado más 22x. Y aquí nos faltaría el término independiente. Podéis sumarle un 0 o podéis no colocarlo, porque a medida que nosotros vayamos avanzando en la división, igual nos va a aparecer si es necesario un término independiente por aquí. Pero sabemos que estamos sumando un 0. Y esto lo dividimos entre el divisor, en este caso, 2x cuadrado más 5. Y queremos encontrar cuál es el cociente y cuál es el resto. Veamos. Lo primero que vamos a hacer, tomamos el término de mayor grado, el sumando de mayor grado, y vamos a tomar por un lado los números y por otro lado las variables. Es decir, pensemos, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 2 para que me dé 6? Por 3. ¿Por cuánto hay que multiplicar al x cuadrado para obtener x cubo? Por x. Esto significa que el término que vamos a usar para multiplicar por el divisor y restárselo al dividendo va a ser 3x. Entonces, vamos a realizar este producto. Lo voy a escribir aquí abajo, por el orden que le corresponde. Hacemos 3 por 2 son 6 y x por x cuadrado, x cubo. 6x cubo. Después, 3 por 5, 15 y x por 1, x. Por lo tanto nos queda 15x, pero no lo coloco debajo del 2x cuadrado, sino que lo coloco debajo del 22x, porque tengo que tomar términos del mismo grado. Entonces nos quedan los 15x.
Fijaos, yo no he puesto signos todavía. ¿Por qué? En un principio esto era más por más, me da más. Y esto es más por más, me da más. Pero cuando nosotros hacíamos una división, ¿qué realizábamos? El producto y se lo restábamos al dividendo. Entonces, ¿qué significa? Que en realidad esto lo estamos restando. Y si lo estamos restando, ¿qué pasa aquí? Entonces, nos habíamos quedado en que esto nos da menos y menos. ¿De acuerdo? Y ahora operamos. El 6x que suma x cubo y el 6x cubo que resta se van de baile. Ahora tenemos el 22x menos 15x y que nos queda 7x. Pero nos quedó antes del x, está una potencia mayor, está el 2x cuadrado. Entonces nos queda 2x cuadrado más 7x. Le quedaba con ese signo, ¿cierto? Entonces ahora el grado que tenemos en este resto que nos va quedando, en este caso es grado 2. Y el grado del divisor es grado 2. Por lo tanto, como todavía tienen el mismo grado, puedo seguir dividiendo. Y volvemos a repetir el proceso. Por lo tanto, veamos. ¿Por cuánto hay que multiplicar al 2 para obtener 2? Por 1. Positivo. ¿Por cuánto hay que multiplicar al x cuadrado para obtener x cuadrado? Por 1. Por lo tanto, se queda con el 1. Y de nuevo, hacemos el producto de este 1 por 2x cuadrado más 5. Recordad que lo que vamos a hacer es restar. Por lo tanto, vamos a tener 2x cuadrado por 1, 2x cuadrado positivo. 5 por 1, como ambos son positivos, es 5 positivo, que no va debajo del 7x, sino que iría debajo de este término independiente. Pero hemos dicho que vamos a restar. Por lo tanto, multiplicamos por menos. Y al multiplicar por menos, esto nos queda con menos, y este entonces se transforma en menos. Por lo tanto, si ahora operamos, 2x cuadrado que suma, 2x cuadrado que resta, se marchan. El 7x no le estamos sumando nada, nos quedaría 7x, y luego el menos 5, que si os acordáis le estábamos sumando un 0, entonces nos queda menos 5. Y fijaos en lo siguiente, el grado de este polinomio que está aquí es 1, porque está el x cuando no ponemos que está elevado a nada, está elevado a 1. Y este grado es más pequeño que el grado del divisor, por lo tanto ya no podemos seguir dividiendo. Luego este es nuestro resto, ¿de acuerdo? Entonces estamos listos, ya tenemos la división resuelta. Teníamos que p de x va a ser igual a d de x por este cociente más el resto. ¿Y quién es quién? Bueno, pues el polinomio p de x es 6x cubo más 2x cuadrado más 22x y va a ser igual al divisor 2x cuadrado más 5 por el cociente, que fue el resultado que obtuvimos ahí, 3x más 1, más el resto, que fue el resultado que obtuvimos ahí. Si os dais cuenta, si hacéis este producto y al resultado le sumáis esto, vais a obtener el polinomio. Con lo cual podemos concluir que efectivamente este es el resultado de aplicar el algoritmo de la división. En la siguiente clase vamos a ver una aplicación del algoritmo de la división que tiene que ver con encontrar el resto cuando el divisor es de la forma x menos un número. Nos vemos.